En esta ocasión hablaremos de las bases neurobiológicas de las adicciones, sobre todo de la adicción a sustancias adictivas, que comúnmente conocemos como drogas. Aunque sabemos que hay otro tipo de adicciones, nos vamos a enfocar a lo que sería a estas sustancias adictivas. Si partimos de lo que sería la definición de lo que es adicción, vamos a ver que este concepto ha ido cambiando y actualmente se define como un trastorno, es un trastorno crónico del sistema nervioso central. Es un trastorno crónico de nuestro sistema nervioso central que se caracteriza por ser efectivamente crónico y recurrente. Es muy recurrente y recidivante, que se caracteriza por la búsqueda. El paciente tiene una búsqueda y una vez que la encuentra consume la droga, entonces un consumo y búsqueda de la droga, y que generalmente esta búsqueda y consumo no lo puede controlar el paciente y es en forma compulsiva. Ya veremos la definición entre lo que es la compulsión y los que son los datos de impulsión contra compulsión, ¿sí? Y entonces el paciente tiene la búsqueda y el consumo de esta droga en forma compulsiva, a pesar de que el paciente al consumir la droga le está provocando ya consecuencias negativas que pueden ir desde la pérdida de su trabajo, la pérdida del cariño de sus familiares, ¿verdad? Entonces afecta todo el contexto del paciente, tanto en su vida personal como su vida laboral, social y familiar. Se dice que es un trastorno del sistema nervioso central porque va a generar cambios en los circuitos cerebrales. Entonces, por eso es lo que vamos a enfocar a lo que serían los aspectos neurobiológicos. Entonces va a provocar una alteración de los circuitos cerebrales. Sobre todo estos cambios en los circuitos cerebrales son en tres circuitos. Uno sería el circuito de recompensa, que vamos a analizar profundamente, el circuito del estrés, así como el circuito del autocontrol, que ya veremos que está involucrado el sistema límbico, así como las estructuras de las regiones prefrontales del lóbulo frontal. Vamos a observar que se han realizado muchos estudios neurobiológicos en relación a lo que hacen las drogas, ¿sí?, en el sistema nervioso central. Y se han enfocado sobre todo en cambios por la administración crónica de estas sustancias adictivas y que esta ingestión crónica va a provocar cambios neuroadaptativos en el sistema nervioso central. Entonces hay cambios neuroadaptativos en el sistema nervioso central que se presentan en una fase aguda, pero lo más importante es que también se pueden presentar a largo plazo estos cambios neuroadaptativos por la adicción o el abuso de estas drogas. Entonces, se han hecho múltiples estudios para entender cuáles son los mecanismos que alteran estos circuitos neurológicos y estos cambios neuroadaptativos que se presentan en el sistema nervioso central. Se han estudiado factores genéticos o bien factores ambientales que influyen en la expresión genética, que serían los factores epigenéticos, así como también los cambios celulares y moleculares, sobre todo a nivel de receptores, que ocurren por la ingesta crónica, el consumo crónico de estas sustancias adictivas. Entonces, llega un momento en que el paciente, a través de estos cambios genéticos, epigenéticos, celulares y moleculares, llega un momento en que hay una pérdida de la conducta del control. Entonces hay una pérdida del control
de la conducta del control del paciente para la búsqueda y consumo de la droga, que decíamos que dentro de la definición está la búsqueda y el consumo de la droga en forma compulsiva. Y que este consumo de la droga nos lleva a generalmente a recaídas crónicas en nuestros pacientes, que incluso después de una abstinencia prolongada, que es uno de los retos del tratamiento de estos pacientes, a pesar de tener una abstinencia prolongada que se puede extender a varios años, ¿sí? Que es el sello distintivo de la adicción, el paciente llega a tener recidivas y recaídas. Vamos a tener que, como marco de referencia de trastornos psiquiátricos que están involucrados en los trastornos motivacionales, vamos a tener que en este contexto se presenta lo que sería el reforzamiento positivo contra lo que sería el reforzamiento negativo, que generalmente estos son desórdenes que nos van a llevar a desórdenes que decíamos impulsivos y posteriormente a trastornos compulsivos, que aquí estamos viendo que los trastornos de reforzamiento positivo nos van a llevar al estado impulsivo y los de reforzamiento negativo nos van a ayudar a un estado compulsivo. Si hablamos del desorden del control impulsivo, este se caracteriza por un incremento en la sensación, entonces un incremento de la sensación o también de la tensión o una excitación del individuo para cometer un acto, ¿sí? Muchas veces un acto no razonado, que es un acto impulsivo, que lo va a llevar a un placer o bien a la sensación de una gratificación una vez que logra, ¿sí?, este acto compulsivo. Y también pues un cierto alivio al tener este placer y esta gratificación en esta búsqueda, ¿sí?, impulsiva por el estímulo. Pero ¿qué sucede ya en los estados compulsivos? Que hablábamos que es un reforzamiento negativo. En contraste, el acto compulsivo, generalmente estos son asociados por un estrés, por una angustia, por una ansiedad, ¿sí? Y este estrés y esta ansiedad, antes de que se presente la conducta compulsiva repetitiva, al llevar esta conducta compulsiva repetitiva, le provoca un alivio, pero un alivio para disminuir este estrés o esta ansiedad, y que se asocia con mecanismos que decíamos, reforzamiento negativo y también de lo que sería de esta automaticidad para que el paciente esté constantemente consumiendo. Entonces, es muy importante que en el desarrollo de las adicciones, en un principio ya veremos que en las fases o las etapas de la adicción, en un principio son actos de reforzamiento positivo impulsivos que provocan una excitación para consumir, y este acto no razonado, impulsivo, le provoca un placer, una gratificación o un alivio. Pero ya veremos que en etapas más avanzadas de la adicción se presenta este reforzamiento negativo que va a llevar al paciente a actos compulsivos en donde ahora ya no lo hace para sentir un placer, sino es una sensación de estrés y ansiedad, de tal manera que si no lo realiza no puede provocar una disminución de este estrés o de esta ansiedad, es decir, un alivio. Que esto es muy característico de los pacientes con trastornos obsesivo-compulsivos, en donde el paciente tiene la obsesión de lavarse las manos o de regresar constantemente a ver si cerró bien la puerta y las ventanas de su casa, y hace este acto repetitivo, ¿sí?, para sentir una disminución del estrés o de la ansiedad y un alivio al estar verificando que efectivamente cerró las ventanas, la puerta de su casa, o bien está lavándose constantemente las manos para evitar algún estado, alguna infección. Entonces, es importante esta situación que se presenta de los trastornos motivacionales en el contexto de la psiquiatría. Y entonces vamos a observar
que dentro de las adicciones hay un colapso de estos ciclos de impulsividad y compulsividad, y que este colapso de estos ciclos cede a lo que sería al ciclo, ¿sí?, de la adicción, que está compuesto por 3 etapas. Se ha definido 3 etapas. En una primera etapa tenemos lo que sería la borrachera y la intoxicación al consumo de estas sustancias adictivas. La segunda etapa va a estar caracterizada en la que, al suspender el consumo de la droga, de esta sustancia adictiva, se van a presentar trastornos de abstinencia, ya que veremos que son trastornos de abstinencia física, que generalmente son agudos, ¿sí? Y después también se llega a presentar una abstinencia psíquica, emocional, y que está caracterizada por un afecto o un efecto negativo. El paciente presenta un distrés, una disforia, una inquietud con trastornos del sueño. Y posteriormente tenemos una etapa, que es la etapa en la que se presentan las recaídas, a pesar de tener un estado de abstinencia prolongada, como decíamos, que es un sello característico de las adicciones, que sería la etapa de lo que sería la preocupación y la anticipación por querer consumir la droga, por pérdida del autocontrol que tiene el paciente. Entonces, estas son las 3 etapas que llevan al ciclo de lo que sería las adicciones, de la borrachera, intoxicación, posteriormente al interrumpir el consumo, la abstinencia y un afecto negativo, y posteriormente la fase crónica de preocupación y de anticipación que presenta el paciente. ¿Sí? En estos ciclos, en estas etapas de este ciclo de la adicción, vemos que la impulsividad generalmente va a predominar en las fases tempranas. Y posteriormente, a menudo que domine en un principio la impulsividad en las etapas tempranas, posteriormente esta impulsividad se combina con la compulsividad para sentir alivio por los síntomas negativos que siente el paciente. Posteriormente la compulsividad también, ¿sí?, se va a presentar, pero ya sería en las etapas tardías del ciclo de la adicción por el consumo crónico de estas drogas o de estas sustancias adictivas. Y entonces, como el individuo se mueve de la impulsividad hacia la compulsividad, un cambio ocurre desde la conducción del reforzamiento positivo, decíamos, de comportamiento motivado, ¿sí?, hacia sentir el placer, y posteriormente nos va a llevar a un reforzamiento negativo y a la conducción automática del comportamiento motivado por consumir la droga. En estas 3 etapas estas 3 etapas van a interactuar una con otra. Entonces van interactuando, ¿sí?, una con otra, ¿sí?, convirtiéndose más intensas y llevando últimamente al estado patológico conocido como la adicción. Entonces van interrelacionándose estas etapas y ya en forma crónica nos llevan a lo que sería al estado patológico, que es de la adicción. Y entonces vemos que existe una transición, ¿verdad?, del uso ocasional de la droga, ¿sí?, a la adicción. Y entonces, en este uso ocasional de la droga, a lo que sería ya el proceso de la adicción, como un proceso, decíamos, como un trastorno crónico del sistema nervioso recurrente por la búsqueda y el consumo de la droga en forma compulsiva, a pesar de las consecuencias negativas de su consumo, el individuo puede comenzar con un inicio del uso de la droga y después, en sujetos que son vulnerables, este consumo ya crónico de la droga lo va a desarrollar hacia lo que sería la adicción. Ya veremos que de estos sujetos vulnerables son generalmente el inicio en el consumo de la droga, que serían los adolescentes o los muy jóvenes, y también tienen que ver lo que serían lo que decíamos factores genéticos, epigenéticos, celulares,
y moleculares que pueden inducir a lo que sería el proceso de la adicción, con lo que decíamos de lo que se va presentando con las etapas. Entonces, si vamos analizando ya propiamente lo que serían las bases neurobiológicas de la adicción, vamos a tener que los tres sistemas que se alteraban, los circuitos, era el circuito de recompensa, el circuito de estrés y el circuito de autocontrol. Vamos a ir analizando cada uno de estos tres circuitos que se alteran durante la ingestión de las drogas. Entonces vamos a empezar con el circuito de recompensa, que curiosamente pues no tiene tanto tiempo, vamos a decir en 1954, ¿sí? Los estudios que se empezaron a hacer, sobre todo en animalitos, como serían las ratas, se pudo ir encontrando que había centros del sistema nervioso que le provocaban placer, gratificación a estas ratitas. Entonces, de este sistema de recompensa, vamos a tener que primero se describió por la autoestimulación de electrodos, ¿sí? A través de la autoestimulación con unos electrodos en las ratitas. Entonces se observó que en estas ratitas veía que se provocaba una autoestimulación cuando este electrodo se colocaba en algunas áreas cerebrales y la ratita se estaba autoestimulando, ¿sí? A través de aquí en estas cajitas, ¿sí? Skinner, en donde se empezaba a ver una estimulación y esta estimulación provocaba placer en la ratita de tal manera que no dejaba de estarse estimulando, a pesar de que estaba en ayuno la ratita. En lugar de preferir ingerir sus alimentos, prefería estarse autoestimulando. Y estas áreas cerebrales de autoestimulación eléctrica ya se ha observado tanto en la rata como en el ser humano que son estructuras que son muy mediales y centroencefálicas. Entonces, si ya lo enfocamos al ser humano, se observó que estas áreas cerebrales, aquí tenemos el cuerpo calloso y la cara medial de un hemisferio cerebral, aquí tendríamos el tálamo y aquí tendríamos lo que sería el mesencéfalo. Vamos a observar que estas áreas cerebrales van a estar constituidas por el nivel del mesencéfalo, la llamada área tegmental ventral. Entonces, esta área tegmental ventral se va a quedar localizada en lo que sería en el sistema nervioso central a nivel del mesencéfalo. Si hacemos un corte transversal del mesencéfalo, vamos a tener aquí el área tegmental ventral en esta zona. Ese sería el núcleo rojo, más o menos, este área tegmental ventral y aquí la sustancia negra. Entonces, los dos sitios donde más se producen dopamina son la sustancia negra en su porción compacta y esta área tegmental ventral. Y esta área tegmental ventral se va a proyectar a través del tracto prosencefálico medial a un núcleo que va a formar parte del estriado ventral, ¿sí? Entonces, esta parte del estriado ventral va a ser el núcleo accumbens. Como sabemos, el estriado, ¿sí?, se divide en estriado dorsal, donde estaría el núcleo caudado y el núcleo lenticular, y el estriado ventral sería constituido por el núcleo accumbens, y que tiene gran cantidad, ya veremos, de receptores dopaminérgicos. Entonces, esta es parte de lo que se denomina la vía o el circuito mesolímbico. Y también se ha descrito que esta área tegmental ventral se puede proyectar también a la corteza cerebral, sobre todo a la región prefrontal y al lóbulo temporal, y sería el circuito o la vía mesocortical. Entonces ya tenemos nuestra vía mesocortical a la corteza cerebral, prefrontal y lóbulo temporal, y mesolímbico que se proyecta al núcleo accumbens. Entonces se observó que efectivamente en estas ratitas se estaban estimulando estas áreas, ya sea del área de lo que correspondería al área tegmental ventral o bien al núcleo accumbens, y la ratita le provocaba una sensación, una motivación de placer, ¿sí?, y de, vamos a decir, de placer, de una sensación de motivación por querer hacerse esta estimulación. Posteriormente se hicieron estudios para
ver si a la ratita, en vez de una estimulación eléctrica, ahora va a ser una autoadministración de drogas que sabemos que son adictivas en los seres humanos. Y entonces una de las primeras drogas que se hizo fue la cocaína. Y entonces, a través de la administración de cocaína, se observó el mismo efecto que con la estimulación eléctrica, en donde la ratita seguía estimulándose a pesar de que dejaba de tener de su alimento, seguía autoestimulando y seguía autoadministrándose la cocaína. Posteriormente se hicieron estudios de microdiálisis para poder visualizar o detectar qué sustancia es la que se estaba liberando a través de la autoadministración de cocaína o también a través de la autoestimulación eléctrica. Y entonces a través de estos estudios de microdiálisis, donde se instala una pequeña micropipeta en esta zona en donde se está autoadministrando la cocaína, y se hace una infusión de soluciones isotónicas, y posteriormente esta solución isotónica se va a combinar con la sustancia que está provocando, que está, vamos a decir, estimulando la liberación. No se sabía en ese momento qué sustancia estaba provocando que la cocaína estimulara la liberación de una sustancia, y entonces a través de este fenómeno de microdiálisis, al combinarse con la solución fisiológica, se observó que lo que se estaba incrementando es una gran cantidad de una amina en el sistema nervioso central, que es la dopamina. Y entonces a través de estos estudios se observó que el neurotransmisor que estaba involucrado en estos circuitos de recompensa, del deseo, del placer, era la dopamina, y que era el efecto que estaba provocando la autoestimulación eléctrica y también la autoadministración de drogas, como sería la cocaína. Entonces, si vamos hablando ya qué pasa en los sujetos adictos y en los no adictos, fíjense, si observamos tanto en sujetos en adictos y también contra sujetos no adictos, se observó que en ambos, ¿sí?, hay un aumento de la liberación de dopamina con esta autoadministración de este tipo de sustancias. Y entonces se ha observado que si hay una disminución de la dopamina en estos circuitos motivacionales, en este circuito motivacional o en este circuito de recompensa, sabemos que en los sujetos, en los seres humanos, va a provocar un estado, ¿sí?, de alteraciones emocionales, que sería la depresión, o que puede llegar también al estado de anedonia, en donde el sujeto ya no siente placer por aquellas actividades que hacía comúnmente. Entonces vemos que en estados afectivos de depresión y de anedonia hay una disminución de la dopamina, ¿sí?, en estos circuitos motivacionales. Y curiosamente también vemos que en otros trastornos psiquiátricos, como sería la esquizofrenia, lo que está ocurriendo es que hay una hiperestimulación dopaminérgica. Entonces hay una estimulación dopaminérgica y que da estos trastornos de esquizofrenia, como serían las ideas delirantes, como alucinaciones auditivas y una pérdida de la estructuración del pensamiento del paciente, ¿verdad? Entonces, también se ha observado que existe una hiperestimulación de estos sistemas dopaminérgicos en lo que denominamos el estrés postraumático. En ese paciente que tuvo una experiencia muy intensa, negativa, provoca una gran ansiedad, y el sistema dopaminérgico en este caso se va a asociar con un estímulo negativo o aversivo por el estrés postraumático. Y hay otros trastornos que pueden tener relación también con alteraciones de este sistema motivacional, ¿verdad?, de este sistema de recompensa, como lo son los pacientes que tienen trastornos de déficit de atención. Se ha observado que en estos pacientes hay una disminución de la función de los sistemas, sobre todo del sistema mesocortical. Entonces, este sistema mesocortical, que sobre todo se proyecta a las áreas prefrontales,
este déficit de esta función del sistema mesocortical puede provocar un déficit de la motivación de estos pacientes con trastornos de déficit de atención. Entonces hay un déficit de la motivación en estos pacientes y que esto los podría llevar a una alta comorbilidad, ¿sí?, para las adicciones en los pacientes que cursan con este trastorno de déficit de atención. Todavía se necesitan más estudios para efectivamente comprobar que hay cierta vulnerabilidad de los sujetos con trastorno de déficit de atención por una hiposensibilidad del sistema mesocortical de la motivación que los puede llevar a la comorbilidad de adicciones, ya que las drogas adictivas lo que van a hacer es una estimulación de este sistema de recompensa o de placer. Generalmente la sensación de placer, ¿sí?, va a motivar, ¿sí?, varias conductas. Y estas conductas, generalmente el placer lo referimos a una situación hedónica, pero también pueden ser, ¿sí?, estas actividades pueden ser negativas, como decíamos en el estrés postraumático. Entonces, si es hedónica, va a provocar un acercamiento hacia ese estímulo, en este caso al consumo de drogas. Y en el caso de ser negativo, como el estrés postraumático, ¿sí?, lo que va a provocar es un alejamiento de ese estímulo. Entonces, estos efectos de alejamiento o de acercamiento son muy importantes, son vitales para la supervivencia. Entonces estamos viendo que este sistema de recompensa, de deseo, de placer, es una estructura del sistema nervioso central en las especies, sobre todo en los mamíferos, muy importante para la supervivencia de la especie o del individuo, ¿verdad? Porque ya sea provoca el alejamiento de estímulos que pueden provocar daño, o un acercamiento como podría ser algo como el alimento, ¿verdad? Entonces se ha observado que, por ejemplo, estudios en ratitas, se ha observado que si está en ayuno la ratita, en el momento que tiene que buscar su alimento, ¿sí?, si está en ayuno, busca su alimento. Cuando está buscando el alimento, si medimos su cantidad de dopamina, se incrementa los niveles de dopamina. De tal manera que la dopamina es lo que va a estimular a esta ratita en buscar el alimento, y una vez que consume el alimento se disminuyen los niveles de dopamina. Entonces, es lo que sucede en condiciones normales fisiológicas y que estamos viendo que es vital para la supervivencia, esta liberación de dopamina que se produce del área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens. Y ya ves que este núcleo accumbens tiene conexión con el sistema límbico, y por otro lado a lo que sería lo que rige el control de la motivación, de la búsqueda, de la actividad psicomotora, ¿verdad?, como sería la porción anterior del cíngulo, que son porciones de las regiones prefrontales que motivan a la ratita a buscar el alimento. Y que el neurotransmisor que se está produciendo ya sabemos que es la dopamina. Entonces, ante estas situaciones normales, naturales, de recompensa, de deseo que nos motivan a conseguirlo, como sería el alimento, la conducta de contacto sexual, o bien otras actividades lúdicas, como podría ser la socialización, va a hacer en relación a la liberación de dopamina, y que esto va variando de acuerdo a nuestras actividades y a los deseos que vamos teniendo durante el día. Pero ¿qué hacen las drogas con la liberación de dopamina de estos sistemas de recompensa mesolímbico y mesocortical? Se ha observado que las drogas, ¿sí?, van a incrementar en forma muy importante, ¿sí?, van a hiperestimular este sistema de recompensa, y que este incremento ocurre tanto en sujetos, ¿sí?, no adictos, como también en sujetos adictos. Entonces es muy interesante ver que tanto en el adicto como en el no adicto, ¿sí?, las drogas van a incrementar en forma muy importante, ¿sí?, la dopamina, y van a provocar
¿sí? Una percepción en el sujeto, una sensación de placer al ingerir la droga por el incremento de la dopamina, y que el sujeto asocia esta sensación de placer al consumo de las drogas. Es decir, que las drogas lo que van a hacer es copiar la forma como nuestro cerebro responde